Días a todo el mundo. Bienvenidos al primer webinar de este segundo ciclo de webinars del Barcelona Travel Hub para este 2024. Para hoy tenemos a los ponentes Álvaro y Obed. Lo tenéis ahí saludando. Álvaro es graduado en Administración y Dirección de Empresas y es cabeza de producto en Finbot, que es una empresa que se centra en facilitar la adopción de la tecnología blockchain, sobre todo centrados en la trazabilidad de las cadenas de suministro para verificar temas de sostenibilidad. Él es el responsable de estrategia y desarrollo innovador de productos, fusionando su experiencia en tecnología blockchain con procesos industriales. Álvaro proporciona soluciones tecnológicas que generan un impacto positivo en diversos sectores. Ha estado trabajando en el sector tecnológico y específicamente blockchain en los últimos 8 años, así que lleva una buena trayectoria, de los cuales los últimos 5 han sido en la empresa en la que trabaja actualmente, en Pivot. Además, es un gran corredor de fondo, tanto en los negocios y en la vida personal. Le gusta correr largas distancias por la montaña. Después tendréis el placer de escuchar su ponencia sobre el uso de blockchain, en este caso en turismo y ciberseguridad. Y después tenemos a Toni Frutos, que es ingeniero en telecomunicaciones, con una sólida trayectoria en Orange Business Services, donde lideró actividades y proyectos para los principales clientes del operador. Y ha llevado su experiencia ahora en el ámbito de la transformación tecnológica en HCC Hoteles, donde se desempeña como director TIC de IT desde hace 14 años. Con lo cual también un buen bagaje aquí en aplicación de tecnologías digitales en el sector hotelero. Durante su gestión en HCC Hotels ha dirigido proyectos de transformación digital que han optimizado significativamente la operativa de la empresa, con una convicción inquebrantable en el poder transformador de la innovación tecnológica. Toni entiende que es fundamental para el crecimiento y la adaptación en un entorno empresarial en constante cambio. Toni, además, es un apasionado de la impresión 3D, con una colección de diseños compartidos en repositorios públicos, que entiendo que son tuyos propios, Toni, y es un enamorado de la literatura fantástica, la ciencia ficción y los escape rooms, lo que refleja su mentalidad creativa y habilidad para encontrar soluciones innovadoras a los retos. Pues hechas las presentaciones, me gustaría dar paso a Toni, en este caso, que creo que va a ser el primero en presentar. Muchas gracias, Toni. Un placer estar aquí, estar con vosotros. Yo os voy a hacer una presentación para ponernos en situación, para empezar, ¿vale? Voy a empezar con 2 datos. La industria hotelera es el tercer sector más atacado. El 72% de las empresas que han sufrido un ransomware tienen menos de 100 trabajadores. Así que, como veis, somos carne y cañón. Voy a repasar los aspectos más importantes que debe tener la estrategia de ciberseguridad que todas las empresas debemos implementar. Espero aburriros. Si os aburro significa que tenéis los deberes hechos y que no os estoy explicando nada nuevo. ¿Por dónde empezamos? Pues hay una pauta a seguir que es común a todas las empresas. Empezaremos creando un mapa de riesgos, evaluaremos amenazas e implementaremos medidas de prevención. Es imprescindible establecer una copia de seguridad que nos permita recuperar los datos en caso de pérdida o daño por ciberataque. Debemos reforzar la seguridad mediante herramientas como firewalls, antivirus, cifrado, todo lo que impida el acceso no autorizado. Es importante, muy importante, formar a nuestros empleados en buenas prácticas de ciberseguridad. Contraseñas seguras, reconocer intentos de phishing, todo lo que hoy en día está tan en auge. Hay que actualizar equipos y sistemas. Es pesado, pero es importante para corregir posibles vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los hackers. Puede ser muy interesante implementar herramientas de monitorización para detectar y reaccionar ante anomalías e incidentes de seguridad. También es recomendable auditar periódicamente a la empresa para verificar que estamos cumpliendo estándares y normativa. Y hay una diferencia significativa entre auditar y certificar.
con auditar veremos que estamos en la línea. La certificación es un quebradero de cabeza que si os lo podéis ahorrar, os lo recomiendo. Una acción facilitadora puede ser que contratéis servicios externos con personal cualificado que os pueda ayudar en caso de necesidad. Debemos sensibilizar también a nuestros clientes y socios comerciales sobre la importancia de la ciberseguridad y cada vez es más importante establecer acuerdos de confidencialidad con ellos y responsabilidad compartida. Y no está de más que os mantengáis al día de novedades y tendencias en ciberseguridad y qué soluciones y recursos están llegando para ello. Pues vamos a ir repasando cada uno de estos puntos, algunos en mayor o menor medida, y os iré dando mi punto de vista sobre ello. El mapa de riesgos. Hay que establecer un mapa de riesgos con dos ejes, probabilidad e impacto. Ubicar todos los posibles riesgos a los que está expuesta nuestra empresa en ese mapa. El mapa es único para cada empresa porque refleja el ADN propio de la empresa y su casuística, pero sí que es cierto que muchos de los riesgos expuestos estarán dibujados en muchos de los mapas de estas empresas. Por poneros un ejemplo, cryptojacking es el minado de criptomonedas mediante la infección de los ordenadores de la empresa. Pues en mi caso creo que es algo que pasa muy pocas veces, es muy improbable y el impacto que tiene es bajo, consumo de recursos y poco más. O un ejemplo del otro extremo sería el ransomware. Es continuo, continuamente estamos sufriendo intentos de ransomware y es un riesgo muy elevado, ¿vale? El impacto que tiene es muy alto, ¿no? Pues cada uno de estos riesgos debemos buscar una o más medidas preventivas para establecer una estrategia de implementación para corregir esos riesgos y eliminarlos. Pues decíamos cryptojacking y a la vez podemos asociar malware, ransomware, botnets. Un buen antivirus actualizado nos permitirá parar todos esos riesgos. Decíamos Perdona, también... Toni, Sí, perdona que te interrumpa un momento. ¿Quieres presentar? Porque creo que no estamos viendo la presentación. ¿Le has no dado estáis a...? viendo... Espera, No. espera. Vale. Claro, al principio has empezado como muy natural y después he pensado, ostras, pero ahora sí que se está refiriendo a la presentación. Vale. ¿Ahora la Ahora estáis sí. viendo? Sí. Muchas gracias. Mira, con eso hago repaso, ¿vale? Decía Perfecto. que Gracias. vamos a hablar de ciberseguridad, de que hay unos riesgos y hay unas estrategias a implementar. Os he hablado sobre esas estrategias, ¿vale? Los diferentes puntos que hay que seguir. No los voy a repetir. Y me he puesto a hablar sobre el mapa de riesgos, ¿vale? Dos ejes, eje de probabilidad y eje de impacto. Y cada uno de esos riesgos los he dibujado sobre ese mapa. Yo he dibujado unos riesgos, muchos de ellos serán comunes a todas vuestras empresas, pero esos riesgos pueden caer en diferentes puntos del mapa, ¿vale? Quizá para mí las botnets o los códigos QR fraudulentos sean insignificantes, sea un riesgo insignificante o muy improbable, y para empresas determinadas sean un riesgo muy probable. Una vez tenemos identificados todos esos riesgos, os decía que cada uno de ellos tiene asociadas una o varias medidas preventivas que nos permitirán eliminarlos o reducirlos, ¿vale? Y hablábamos del cryptojacking, por ejemplo, malware, ransomware, botnets, que todo esto nos lo pararía un buen antivirus actualizado. Ahora en esta segunda pasada por la presentación, pues he hablado también de los códigos fraudulentos, los QR fraudulentos, que si bien es algo poco extendido, es difícil de paliar, pues es un aspecto que básicamente solo paliaríamos con formación. De esa lista de puntos para una estrategia de ciberseguridad, el siguiente punto y también muy importante es el backup y el recovery. Hay que asumir que tarde o temprano existe la posibilidad de que suframos una brecha de seguridad. La copia y la restauración nos va a permitir sobrevivir a un incidente de seguridad.
Este aspecto está muy comentado. Seguramente todas las empresas tengáis un buen software de backup y recovery, pero me gustaría dibujaros esto que veis en pantalla, que a mí me ha ayudado mucho a entender cómo funcionan los sistemas de seguridad y los protocolos de copia y restauración. Em, tenemos un eje de tiempo, tenemos a la izquierda dibujado o representado cada cuánto tiempo efectuamos una copia de seguridad, lo que implica que cuando tengamos un desastre, nos va a informar de cuánta información vamos a perder. ¿Vale? A partir de aquí es importante que establezcáis bien los tiempos de cuánta información queréis perder. Em, ante un incidente de seguridad que tuvimos, anteriormente a ese incidente considerábamos que para ciertos servidores una copia de seguridad al día era más que suficiente. Tras ese incidente tuvimos que volver a trabajar toda la información realizada en un día. Ahí nos dimos cuenta que una copia de seguridad al día era totalmente ineficiente. Eh, a la derecha tenemos el tiempo de recuperación. Podemos hacer copias de seguridad cada 15 minutos, pero si para restaurar una de esas copias nos vamos a tirar 4 horas, igual es aún más ineficiente que lo que podamos perder, ¿no? Lo mismo, hay que hacer pruebas, pruebas reales sobre los tiempos de restauración para ver cuánto tiempo podemos tener a la empresa parada y cuánta información podemos llegar a perder sin afectar a la empresa, ¿no? A partir de aquí se establecerán protocolos que tenemos el plan de continuidad de negocio o el plan de recuperación de desastres, si lo hemos perdido todo o si solo hemos perdido parte de la información. Estos planes no tienen que estar, es lo que os decía, no tienen que estar sobre el papel, hay que aplicarlos, hay que ver que realmente contemplan todos los escenarios, todas las situaciones, está todo el equipo informado, todo el mundo sabe cómo seguirlo de un modo natural. Cuantas más pruebas hagamos sobre este plan, mejor se aplicará el momento que realmente haga falta y esté la presión de la realidad, de lo que nos está sucediendo. También una buena praxis de la aplicación de los backups y recovery es el 3-2-1, que es muy famoso en muchas empresas de seguridad. Es 3 copias de los datos, 2 copias de ellas tienen que estar en diferentes soportes y una copia como mínimo en una ubicación diferente. Es una forma muy sencilla de verificar que realmente estáis siguiendo buenos criterios y buenos protocolos de copia y de seguridad. Formación. Parece mentira que siendo la formación seguramente la corrección más sencilla a aplicar, muchas veces la dejamos para el final o incluso no la realizamos. Tener en cuenta que el 90% de los ciberataques que sufre una empresa llegan mediante el correo electrónico. Es spam, phishing, spear phishing. El 95% de las brechas de seguridad se originan por errores humanos. Nuestros empleados que hagan formación con 15 minutos semanales tienen más que suficiente. Y además, toda esa formación que reciban les aplica tanto en el entorno profesional como en el entorno laboral. O sea, es lo que os digo, la formación es imprescindible. Seguramente sería uno de los primeros puntos a realizar en un plan de aplicación de medidas preventivas que desarrollemos. Os he hablado de los puntos que para mí son más importantes. Os voy a tocar otros puntos por encima. Son puntos que están muy en nuestro día a día o que son aspectos diferentes que es bueno que conozcáis. Parches de seguridad. Windows y Android cada mes están actualizando una o varias veces. Los firewalls, pues los buenos firewalls se actualizan cada 2 meses como mínimo, aplican medidas aparte de todo el parcheo que es necesario para corregir brechas de seguridad, implementan nuevas mejoras, optimizaciones y hay muchos softwares que cada 3 meses también se actualizan. Softwares de visualización de PDF, por ejemplo, tienen tendencia a estar muy actualizados. Antes os decía que la monitorización puede ser muy interesante, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de QRs fraudulentos, ¿no? Pues si de repente tenemos un volumen, os voy a poner un ejemplo, tenemos un volumen de tráfico en nuestra web
y alguien en nuestra web de cartelería, de menús, y alguien sustituye los QRs que tenemos en nuestro hotel por QRs fraudulentos. Os decía que eso es muy difícil de parar, ¿no? Que solo mediante la formación del personal para que reconozca los QRs que realmente son válidos tendríamos un modo de prevenir. Otro posible modo sería ver que hay una caída de accesos a esta web. Si de repente vemos que nuestra web empieza a disminuir los accesos que tienen, pues puede estar sucediendo eh, una brecha de este tipo o un incidente de este tipo. Y como eso, pues todo lo que se os imagine. Una máquina que de repente tenga un tráfico desmesurado de red o un tráfico desmesurado de procesador puede implicar que tiene malware, puede implicar que hay una brecha y que hay una fuga de información. También os hablaba antes de auditar em, respecto a las ISOs de seguridad, ¿vale? Aquí os nombro algunas de las ISOs más importantes relativas a la ciberseguridad. Algunas están enfocadas a certificar, otras de las que os he listado están enfocadas a servir de guía y de manual de buena praxis. Em, con todo lo que yo os he ido hablando hasta ahora, es con lo que se establece el Sistema de Gestión de Seguridad de Información, ¿vale? El SGSI. Básicamente es poner forma y protocolo y manera a todo lo que os he ido haciendo, ¿no? Y os he ido explicando. Y establecer un ciclo, una rueda, sobre la que vais haciendo, además, si lo veis, es análisis de riesgo, medidas preventivas, procesos, planificación, auditorías. Giramos y volvemos a empezar otra vez en esta rueda. Novedades y tendencias. Pues está bien que sepáis todo lo que va saliendo nuevo, todas las nuevas formas de ataque, sin estresaros. Y esto lo podéis hacer de varias formas. O bien con esos socios que os decía que es importante que tengáis, esos proveedores que sean expertos y que os mantengan informados y os ayuden a implementar estas estrategias. O bien, si sois gente muy curiosa, podéis usar la página del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, o la Agencia de Ciberseguridad Catalana. Allí hay listados de actualizaciones de seguridad, hay informes sobre los ataques más destacados dentro de nuestro país. Tenéis, por ejemplo, esta gráfica del aumento de ransomware en los últimos 4 años. Es interesante mantenerse al día. Y ya llegamos al fin de mi presentación. Os voy a hablar de algunas de las tendencias y novedades que están por llegar este 2024. No todo es malo, así que lo he separado en 2 columnas, ¿no? Vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Inteligencia artificial y machine learning. Pues cada vez habrá ataques más elaborados, mensajes más personalizados, textos que perfectamente os sentáis identificados con cómo están explicados, e incluso pueden suplantar a personas de dentro de nuestra organización, ya sea con el contenido de esos mensajes, con llamadas de audio. Ya ha habido un caso de una llamada suplantando a un CEO en una empresa pidiendo transferencia de fondos a una cuenta determinada. Cada vez va a haber más ataques a la cadena de suministro. Este año sabéis que ha habido uno importante en nuestro sector. Esto va a ser común, va a ser a todos nuestros proveedores. Es fácil entrar a nosotros a través de nuestros proveedores. También es bastante probable el ataque a aplicaciones de mensajería y software que llevemos en nuestros dispositivos y no sea un software destinado a un uso profesional. Por ejemplo, es común usar el WhatsApp dentro de las organizaciones y el WhatsApp seguramente es una de las herramientas menos profesionales que existen. Es fácil que si compartimos la misma aplicación para nuestros chats personales y chats profesionales, recibamos algo de un lado a otro que se filtre o que nosotros mismos reenviemos en entornos de mucha confianza. Hay que llevar mucho cuidado con este tipo de aplicaciones. Y con esto, con cualquier otra aplicación que podamos llevar en el móvil, ¿eh? El móvil muchas veces es un punto de unión entre nuestra vida profesional y laboral y es un entorno difícil de segurizar. O que si lo segurizamos ya no nos gusta y nos quejamos de que está demasiado capado.
Vamos a las cosas buenas que están por llegar. Igual que la inteligencia artificial y el machine learning nos lo van a usar para atacar más, también nos lo van a usar para hacer mejores análisis y detecciones. Los sistemas van a empezar a implementar esto para hacer automatismos de detección y alerta temprana. XDR, sabéis que hasta ahora espero que sepáis que hasta ahora los antivirus habían sido reemplazados por los sistemas EDR, pues ahora estos a su vez serán reemplazados por los sistemas XDR que ya evalúan diferentes comportamientos ya no solo en el PC del usuario, sino que mezclando esa información con la información obtenida de la red, de la navegación, de los servidores, para hacer una detección más precisa y más temprana. Zero Trust, espero también que esto ya hubierais escuchado hablar de ello en los últimos años. Básicamente es que toda la seguridad que implementáis debe basarse en desconfiar de todo. Y a partir de ahí, a medida que autenticáis, autorizáis y reconocéis a los usuarios y a los dispositivos, ir poco a poco concediéndoles más permisos dentro de vuestros sistemas. Y por último, el tema de hoy, el blockchain. No quiero adelantarme mucho a la presentación de mi compañero, pero básicamente nos va a ayudar a darle veracidad a todo a todas las transacciones que se vayan a realizar, ¿no? Y ahora veremos un poco más adelante cómo hacer esas implementaciones de blockchain. Pues hasta aquí mi presentación. Espero haberos aburrido mucho, como os decía al principio, y que no hayáis descubierto nada que no conocieseis. Muchas gracias, Tony. La verdad es que muy explicativo de todo el contexto de ciberseguridad en global. Yo al menos no me he aburrido, ¿vale? Porque no me lo conocía todo, así que, bueno, muchas gracias. Pasamos a Álvaro cuando quieras. Muchas gracias, Albert, y muchas gracias, Tony. También creo que ha sido súper interesante, repasando muchísimos conceptos. Yo que no estoy dentro de la parte de ciberseguridad, como Albert, ¿no? Hay muchísimas cosas que no conocía y creo que es muy interesante. Y como comentas, el avance de las nuevas tecnologías tiene un impacto siempre en todos los ámbitos de un negocio, pero creo que la ciberseguridad, cuando hablamos de nuevas tecnologías, es algo crítico, clave, muy importante de afrontar. Solo por hacer un inciso antes de entrar en la parte de blockchain y por tocar un tema de actualidad, hablando de lo que comentabas también de inteligencia artificial, os invito a todos, no sé si habéis visto, pero ChatGPT, bueno, OpenAI, la empresa de ChatGPT, ha sacado este fin de semana un sistema nuevo que se llama Sora, S-O-R-A, que es sobre vídeos. Espectacular. Espectacular, yo creo que ese ha sido un poco como el highlight del fin de semana. Yo lo vi, me quedé sin palabras. Eso tiene muchas connotaciones en el tema de seguridad, en el tema de cómo nos comunicamos, ¿no? Creo que es muy importante y abordarlo siempre de la manera correcta. Voy a compartir mi pantalla. A ver, decidme cuando podáis ver la presentación. Perfecto. ¿Ya la podéis ver? Sí, Perfecto. genial. Entonces, bueno, un placer conoceros a todos. Mi nombre es Álvaro Llobet. Muchas gracias, Albert, por invitarme al Gremio de Hoteleros de Barcelona, por darme este espacio, ¿vale? De comunicación, por poneros un poco en contexto de lo que veremos hoy, ¿vale? Ahora, tenemos diferentes puntos que tratar, lo intentaré hacer de la manera más amena posible. Básicamente lo que os quiero dar es un poco de contexto de la tecnología blockchain y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta el momento en el que estamos hoy. Cómo el sector está utilizando esta tecnología. Hablaremos de ciberseguridad, pero también hablaremos de otros casos de uso porque creo que al final lo que importa es ver cómo se está utilizando a día de hoy en todos los ámbitos y entender qué es lo que podemos hacer, ¿no? Vosotros, al final, desde vuestros puestos dentro de las empresas en las que trabajáis, qué es lo que podemos hacer utilizando esta tecnología. Por daros un poco de contexto de quién soy, soy el director de producto dentro de Finboot. Llevo actualmente en Finboot 6 años. Para que os hagáis un poco la idea, yo fui el primer empleado dentro de la compañía. Previo a eso también había trabajado en tecnología blockchain. Básicamente llevo desde que la tecnología blockchain empezó a verse dentro del sector empresarial, ¿vale? Que hará eso unos 8 o 9 años, viendo cómo ha evolucionado, ¿no?
por poneros un poco también en perspectiva, yo soy muy pragmático en cuanto a cómo se ha de utilizar la tecnología y precisamente quiero transmitir eso dentro de la conversación de hoy. En cuanto a Finboot, sin entrar mucho en detalle, pero lo que hacemos, como Alberta ha comentado al principio, es facilitar la implementación de tecnología blockchain en entornos corporativos. Sobre todo trabajamos con grandes empresas. Aquí podéis ver algunos de nuestros clientes. Repsol, aparte de ser cliente, es un inversor dentro de la compañía desde hace ya muchos años y aparte de eso hemos implementado en otras grandes empresas. Como podéis ver, aquí hay un poco sector energético. También trabajamos, bueno, oil and gas, sector energético, también trabajamos con empresas químicas, pero también trabajamos con empresas de otros sectores. Siempre nos enfocamos en que la tecnología tiene que servir un propósito y para eso tiene que solucionar un problema, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hablar sobre todo hoy. Os daré una pincelada de qué es blockchain, pero creo que al final lo que nos interesa entender es qué problemas nos puede solucionar en el día a día. No entrar tanto en la profundidad del cómo funciona, en los tecnicismos, sino en cómo podemos sacarle un beneficio o cómo nos puede solucionar un problema. Para eso he traído unas slides que hablan sobre todo de cuál es el entorno un poco macro, ¿no?, de la tecnología. No sé si lo conocéis, pero Gartner es uno de los principales analistas tecnológicos a nivel mundial. Lo que se encargan es de estudiar un poco, hacer un zoom out e intentar entender cómo está la tecnología en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes industrias, afectando a las empresas, ¿no? Lo que vemos un poco desde hace bueno, desde, yo diría 2016, 2017, ¿no? Cuando empezamos a ver la tecnología blockchain, ha habido también una ola de digitalización. Aquí hablamos mucho del sector hotelero, pero también hablamos de lo que decía Tony, cadena de suministro, ¿vale? En los últimos años ha habido un cambio dramático en cómo enfocar dentro de la cadena de suministros, que ha sido siempre un proceso, bueno, aunque digitalizado, ¿no? Siempre un poco esperando a que las tendencias se aposenten. Lo que vemos ahora es que las grandes empresas están apostando por la digitalización, industria 4.0, blockchain, inteligencia artificial de primera mano, ¿no? Y blockchain, en ese caso, lo que está haciendo es crear entornos de confianza. Tony lo decía muy claro, con el surgir de nuevas tecnologías que pueden amenazar la confianza, ¿no? Blockchain lo que está intentando hacer es poner un entorno en el cual podemos compartir información de manera segura y auditable, ¿no? Todo esto viene también ligado a que últimamente estamos viendo que necesitamos más transparencia de estas empresas. Todos nuestros clientes, además de intentar conseguir esta veracidad de la información, lo que buscan es poder compartir, ¿no? Cada vez vemos más que, por ejemplo, la sostenibilidad está ganando mucho peso y que esta información que tenemos dentro de nuestras empresas en cuanto a emisiones, en procedencia, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a la cadena de suministros, tenemos que compartirla de alguna manera, ¿no? Y blockchain puede ser un canal para compartir esa información de manera veraz. ¿Cómo ha sido la adaptación de blockchain, aparte de otras tecnologías, en los últimos años? Este gráfico que os dejo aquí, lo que podemos ver es lo que se encuentra más en el centro son las tecnologías que están más cerca de llegar a ser implementadas, ¿no?, o que ya se están implementando. Todo lo que vemos más fuera es lo que está por venir, ¿no? Desde los 6 o 8 años vista que tendremos en el futuro, como dice aquí, a lo que se está implementando ahora o en un año, ¿no? Blockchain, que podéis ubicar aquí, es una tecnología que ha ido de manera lenta entrando, ¿no?, dentro de esos círculos y que ahora a día de hoy ya se está viendo cada vez más implementaciones. Voy a comentar algo específico de la tecnología blockchain y es que muchas veces muchas aplicaciones de las que se pueden estar utilizando pueden utilizar blockchain sin tener que decirlo, ¿no? Y esto pasa un poco, y yo siempre lo referencio como la parte de Internet. Cuando vimos la revolución de Internet, al final todo el mundo lo utiliza en el día a día sin tener que entender cuáles son todos los protocolos que hay detrás, cuáles son todos los avances tecnológicos, ¿no? Y blockchain, a mi parecer, y por lo que yo estoy viendo, va a ser una de estas tecnologías que, aunque la estemos utilizando, muchas veces no sabremos que la estamos utilizando, ¿vale? Todo esto viene, bueno, del lado de muchas otras tecnologías, como podéis ver aquí, que están por llegar. Pero lo que nos quiere decir Gartner con este reporte es que a día de hoy ya no solo tenemos soluciones que están implementando blockchain, sino que tendremos cada vez más, ¿vale?, dentro de los meses que vienen y de los años que vienen. Esto, por poner un poco también el contexto, es de 2023. Y dentro de la tecnología blockchain, si queremos hacer un poco un zoom, este gráfico también es muy interesante porque tenemos muchas funcionalidades y muchas aplicaciones, ¿vale? Y esto lo que nos muestra un poco es de izquierda a derecha lo que está más por llegar, ¿no?, a nuestras vidas a día de hoy. Todo lo que está en la parte de la izquierda
que encontramos aquí, no es mucho más innovación, encontramos el metaverso, que el metaverso no tiene por qué ser blockchain, pero blockchain tiene muchas implicaciones dentro del metaverso, a todo lo que serían pues las criptomonedas, los wallets, que son al final monederos digitales, ¿no? Toda la parte de finanzas, ¿no? Todo lo que vemos más a la derecha está más cerca de llegar. Un punto importante a entender de la propia tecnología es dónde se aplica, ¿vale? Y os voy a ser muy sinceros, hay 2 sectores que ya la están utilizando, el resto, como he dicho antes, estará por llegar, pero aquí vemos claro que el sector financiero, ¿no? Es el sector donde más se está utilizando blockchain, donde más se está investigando, ¿vale? Porque al final, donde nació la tecnología blockchain es en el sector financiero. Bitcoin es el primer caso de uso de blockchain que ya nació en 2008, que ha ido evolucionando a lo largo de los años y al final donde nació es en el sector financiero y luego donde más lo estamos viendo es en cadena de suministro y sobre todo en sostenibilidad. ¿Vale? Como os decía antes, el hecho de compartir datos de manera auditada, veraz, confiable, es muy importante para cualquier aplicación en entorno sostenible, ¿no? Entonces, entrando un poco más en detalle en qué es blockchain y como os he dicho antes, no entraré en la parte técnica, porque creo que al final puede ser un poco aburrido, tedioso, ¿no? Entender cómo funciona, pero sí que os quiero explicar cuáles son sus ventajas, por qué ha tenido tanto auge durante los últimos años. Hay que entender que siempre cuando vemos una aplicación o vemos una implementación tecnológica, siempre hay una empresa detrás, ¿vale? Voy a poner un ejemplo claro cuando tenemos Uber. Cuando estamos utilizando Uber, tenemos una empresa detrás que es Uber, que se encarga de la infraestructura de la aplicación, de todo lo que sería la aplicación, renovaciones, funcionalidades, diseño. Tenemos a alguien detrás, una empresa detrás. Blockchain rompe un poco con ese paradigma, ¿no? Lo que dice es que puede haber aplicaciones o implementaciones que no tengan un respaldo de una empresa en concreto detrás, sino que se puedan, de cierta manera, autogestionar. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de un entorno descentralizado. En vez de haber una empresa responsable que se encargue de todo, de hacer el mantenimiento de las aplicaciones, de añadir funcionalidades, se hace de una manera más comunitaria. Eso tiene tanto beneficios como complicaciones, muchas complicaciones también asociadas, ¿no? Pero Bitcoin funciona así. En vez de tener un sistema económico, ¿no?, que funcione de manera centralizada a través de bancos centrales, tenemos una moneda que se autorregula, ¿no?, a través de manera comunitaria. A nivel financiero, Bitcoin es un buen ejemplo de los beneficios de blockchain. Pero ¿qué implica esto a nivel empresarial? O sea, ¿qué nos puede atraer de esta tecnología, ¿no? Como decía Tony, una de las cosas buenas, ¿no?, de los pros que tiene la tecnología blockchain es que es 100% inmutable. Cualquier información que introduzcamos, ¿no?, dentro de una tecnología blockchain queda sellada. Es como si estuviéramos firmando digitalmente cualquier información, ¿vale? Esto nos permite a la hora de traspasar, en el caso de Bitcoin Capital, pero también, por ejemplo, a la hora de registrarnos, a la hora de hacer una reserva, a la hora de tener una identidad digital, ¿no? Segundo, reducimos intermediarios. En muchos casos de uso donde antes necesitábamos muchas empresas detrás, lo podemos hacer sin contar directamente con ellos, ¿no?, de manera mucho más autónoma. Esto lo que implica también es una reducción de los costes. Aplicaciones que antes eran muy caras, ahora pueden ser muy baratas, ¿no? Ya hablaremos de un ejemplo, pero por ejemplo los NFTs es un claro ejemplo. El hecho de poder tener, por ejemplo, una reserva ejecutada, ¿no?, o visualizada dentro de un token que yo luego pueda consumir. Eso antes requería de muchos intermediarios y de complicaciones técnicas asociadas que ahora podemos hacer más económicamente, ¿no? Y luego lo que os comentaba antes de la identidad. La identidad digital es una cosa que se lleva pues mucho tiempo invirtiendo en ella. La Unión Europea tiene muchos proyectos. En el mundo cada país al final o cada región tiene proyectos alrededor de la identidad digital. Blockchain puede ser un facilitador. El hecho de que yo tenga mi identidad, que yo sea propietario de mi identidad y que pueda con ella pues interactuar tanto con negocios, en este caso por ejemplo con hoteles, ¿no?, o que pueda con páginas web, con cualquier tipo de sistema, ¿no? Aterrizando un poco más esto, ¿cuáles son los casos de uso que a día de hoy, ¿vale?, y después de hacer un poco de investigación, más se están viendo en el sector hotelero o turístico y cuáles están haciendo más realidad? Lo que os comentaba de los NFTs. Los NFTs al final no dejan de ser como una especie de ficha, ¿no? Una ficha, imaginemos la típica ficha del casino, ¿no?, la típica ficha que nos dan del Monopoly, no deja de ser eso que yo tengo y es única. Esa ficha
no puede ser copiada, no puede ser replicada, ¿vale? Ahí es donde entraba, Tony, la parte de la ciberseguridad. El hecho de que yo sea, por así decirlo, propietario de esa ficha y que el sistema no permita más copias, tiene un alto nivel de seguridad. Y luego esta ficha yo la puedo canjear, por ejemplo, por recompensas. Luego veremos un ejemplo de un hotel, una cadena de hoteles que está haciendo precisamente esto, ¿no? La parte de las transacciones. Como ya sabéis, hay muchísimo fraude a nivel internacional relacionado con transferencias y transacciones, ¿no? Tony, por ejemplo, hablaba antes, incluso no relacionado directamente con la transacción, pero el hecho de que alguien se haga pasar por, ¿no? Para poder conseguir que se ejecute una transacción entre, pues, un banco, una empresa y un banco. Lo que nos permite blockchain es tener de manera más certera, ¿no? La información de quién está firmando esa transacción. Y luego, además, tener toda la trazabilidad de dónde está ese dinero, por ejemplo, de dónde ha pasado y dónde va a ir. Aquí voy a hacer una puntualización que por cómo se ha visto la tecnología blockchain en los últimos años, siempre hay un poco un malentendido en torno a que blockchain se utiliza mucho y se ha utilizado mucho para hacer fraude. O sea, me parece, Tony, comentabas esto, ¿no? Muchos hackers utilizan blockchain, pero hay que entender una cosa. Por ejemplo, Bitcoin y las mayores criptomonedas que se utilizan son completamente transparentes, ¿vale? Eso implica que yo puedo ver de dónde ha venido el dinero y de dónde ha ido el dinero, ¿vale? Se identifican con, al final, números como si fueran cuentas suizas en ese sentido, ¿no? Que yo tengo un identificador, pero la trazabilidad de ese dinero es completamente transparente, ¿vale? Siguiente punto, ¿no? La identidad digital, lo que os comentaba. El hecho de que yo pueda ser propietario de mi identidad me da muchos beneficios a la hora de interactuar con diferentes negocios, como por ejemplo el hecho de que yo pueda hacer una reserva y de que en este caso el hotelero, ¿no? El servicio turístico sepa a ciencia cierta que yo estoy ejecutando esa reserva, que yo soy quien digo ser, ¿no? Esto nos facilitará mucho a la hora de hacer pues, transacciones y también de interactuar, por ejemplo, con entidades públicas. Y por último, una de las que para nosotros también resulta más interesante es la parte de loyalty y reward systems, ¿no? El hecho de que yo pueda fidelizar. Voy a hablar de un caso en particular. Nosotros, como empresa, Finboot, estuvimos relacionados en un proyecto con la IATA. La IATA es la Asociación Internacional de Aerolíneas. Uno de los objetivos de la IATA en un futuro es intentar conseguir intercambio entre los diferentes puntos de fidelización, ¿no? Imaginaos que yo tengo Avios y lo quiero cambiar para irme a otro servicio como por ejemplo Delta. Ahora mismo esos dos sistemas no se hablan. Además de ser sistemas muy complejos, no se hablan entre sí, ¿no? Uno de los proyectos que nos planteó la IATA y que de hecho aún está ahí un poco en el stand-by porque esto son cosas complejas que requieren de muchas empresas hablando entre sí, ¿no? Es el hecho de que blockchain pueda ser un sistema de intercambio. O sea, que pueda comunicar puntos de fidelización de un lugar a otro. Entonces, una funcionalidad que antes habría costado tanto infraestructura como personal, como mantenimiento de hacer, se puede solucionar gracias a que la tecnología blockchain nos ofrece, ¿no? de estos beneficios. Además de este caso de uso, el hecho de que yo pueda utilizar una empresa de terceros, ¿no? una empresa tecnológica que ya tenga un loyalty system, ese loyalty system quizá funcione con tecnología blockchain, ¿no? Ahí es lo que vemos que os comentaba antes, de que la tecnología muchas veces no tenemos por qué verla en concreto, sino que también puede estar detrás, ¿no? Ejecutando esas funcionalidades o esos beneficios, que es lo que nos interesa más. El caso de uso que os quería traer un poco, y haciendo un poco de indagación, ¿no? Es el que yo he visto más interesante, es de la cadena Intercontinental, que ha sacado un sistema de NFTs, ¿vale? Este sistema de NFTs, como os decía antes, al final no dejan de ser como fichas, ¿no? Yo tengo una ficha, que es este NFT, que además, en este caso, ¿no? Para darle un poquito más del entorno marketing, comunicación, lo han hecho con Claire Luxton, que es una artista británica. Y la idea de esto es llevar un poquito más allá la parte de fidelización. No solo te doy puntos, ¿no? Por ser y ser fiel a mi cadena hotelera, sino que además te doy un premio extra. Tienes pues en este concreto, ¿no? Una pieza de arte única que tú vas a tener y que además te desbloquea pues diferentes beneficios dentro de la propia cadena hotelera, ¿no? El hecho de poder tenerla te da ciertas ventajas. Por lo que he leído, no se explica muy bien el cómo lo han ejecutado, si esto, por ejemplo, se lo han dado a los clientes que más puntos tenían, más antiguos, pero una de las
también beneficios que nos permiten los NFTs es que los podemos comerciar, o sea, podemos venderlos. En ese sentido, poder tener un retorno directamente también de esa pieza de arte que se puede adquirir, ¿no? Entonces, aquí ya estamos mezclando, por un lado, la parte de los beneficios que le queremos dar a nuestros clientes, ¿no? Por ser fieles, que además van a tener un beneficio a futuro por tener ese NFT, pero también es una nueva manera de encontrar negocio fuera, ¿no? de la parte más directa de mi negocio, ¿no? de la hotelería, pero un negocio complementario, ¿no? Entonces, un poco para acabar la presentación, porque también lo que os quería comentar es que una de las partes interesantes, yo creo, ¿no? de este webinar es que ahora va a ser una conversación, al final, entre Tony, Albert y yo, ¿no? de las diferentes tecnologías y al final de qué es blockchain, de qué beneficios me puede traer. Por lo tanto, lo que yo quería deciros es preguntad. Sé que cuesta mucho, yo sé que en los webinars a veces cuesta, ¿no? ser la primera persona en preguntar, pero tenéis una parte de preguntas y respuestas y una parte de chat que, por favor, cualquier pregunta que tengáis. Y ahora voy a acabar. A mí siempre me gusta mucho dar consejos en cuanto a cómo utilizar la tecnología, porque al final no os conozco. Personalmente, no sé en qué tipo de empresa estáis. Entonces, yo siempre lo parto en tres partes, ¿no? En el sentido de, dependiendo del tamaño de empresa que estéis, la tecnología se ha de afrontar de diferentes maneras. Y esto está claro, ¿no? ¿Por qué? Si soy una pequeña empresa o una startup también, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues la tecnología blockchain normalmente te va a venir dada, como decía antes, por otras aplicaciones. O sea, el hecho de que consigas una empresa que tenga un loyalty system que detrás utilice blockchain. Al final, el hecho de que la tecnología esté ahí, lo que te va a aportar es un valor indirecto, ¿vale? Y al final, lo más fácil y lo más económico es poder implementar una tecnología que ya esté desarrollada, ¿vale? Por parte de un tercero. Empresas medianas. Aquí tenemos una decisión que tomar, ¿no? Si para nosotros blockchain va a tener un valor estratégico en el largo plazo, ¿no? Y realmente le vemos un sentido, ¿no? de utilizar algo concreto, nos podemos empezar a pensar el desarrollo de una aplicación, el cómo puede involucrarse directamente la tecnología blockchain dentro de mis servicios, etcétera, ¿no? Si por el contrario no le vemos un valor estratégico, mismo consejo que a la pequeña empresa. Utilicemos aplicaciones que ya estén desarrolladas de terceros, ¿vale? Y en cuanto a las grandes corporaciones, aquí ya entramos en un terreno más complejo porque nosotros trabajamos con grandes empresas y sé lo complejo a veces que es implementar un software de un tercero. Hay que pasar muchas auditorías de seguridad, ¿no? Como comentaba Tony también, el hecho de estar auditado, que nosotros estamos justo pasando por una auditoría, completamente de acuerdo con lo que decías, es complejo. Entonces, el hecho de encontrar un proveedor que sea auditado, obviamente suelen ser costes muy elevados, o si trabajamos con consultoras. Entonces, yo aquí me centraría en un consejo que yo siempre intento poner en práctica dentro de nuestras implementaciones, es empezar pequeño. Empecemos con un caso de uso muy pequeño que tenga un retorno, ¿no? que le sepamos claro y le sepamos dar como una cabida dentro de nuestra organización, que no sea un problema, que no interfiera con nuestras actividades diarias y que al final podamos darle un contexto, ¿no? Y a partir de aquí empecemos a entender cómo esta tecnología jugará un rol estratégico dentro del sector, cómo lo empezarán a utilizar otros y cómo yo lo puedo adoptar, ¿no? Pero no nos vayamos por grandes proyectos, que es muchas veces lo que suele pasar, ¿no? Entramos con una idea enorme, muy ambiciosa, que al final vaya a tocar muchísimos palos dentro de nuestra organización. Eso puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces, empezar un poco mucho más pequeño, ¿no? Y esto básicamente es mi presentación. Espero que les he encontrado constructiva e interesante. Podéis seguirme en redes sociales. Intento publicar acerca de blockchain, pero también sobre prácticas a nivel de desarrollo de negocio e implementación de tecnología. Al final yo también soy un poquito, aparte de que me guste correr por las montañas, soy un poquito freak en ese sentido, ¿no? Y me gusta pues estar al día de cualquier cosa que pueda suceder. Y también, si tenéis cualquier pregunta y me queréis hacer directamente, abierto a ello a través de cualquier red social. Y nada, muchísimas gracias. Paro aquí la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, Vale, perfectamente. perfecto. Sí, Muchísimas perfectamente. gracias, Álvaro, Tony, muy interesante. Pues ahora, nada, abriríamos, nos quedan 15 minutitos, abriríamos la ronda de preguntas y debate para todo aquel que quiera, pues eso, de unirse a la conversación, que para eso estamos, ¿no? Tenemos a los dos expertos en los dos temas
aquí para hablar y contestar a las preguntas que podáis tener. Si no, yo tengo algunas apuntadas también y alguna más que se me ha ocurrido, pero me gustaría que, bueno, pues dar paso a los asistentes, ¿no? A ver si alguien se anima en el chat. No, ya cuesta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, voy a ir yo. Claro, cuando comentabas lo de la identidad digital, o sea, ahí hay un fraude muy común, ¿no? Que es las reservas fraudulentas a través de plataformas de distribución digital, ¿no? Sea cual sea. Entonces, si yo quisiera ahora implementar esto, ¿qué me supondría? Porque, claro, yo entiendo que entonces mis clientes todos deberían tener esta identidad digital, ¿no? O yo tendría, ¿no? Como imponérselo, no sé, me cuesta ver cómo lo implementaría. Si quieres, Tony, voy yo y luego Venga, complementas tú con lo que estupendo. quieras. Vale, has escogido, y estoy totalmente de acuerdo contigo, has escogido el caso de uso que yo tiraría más a lo largo. ¿Pero por qué? Ah, Porque en el sentido de que la Unión Europea está viendo cuál es el mejor estándar de identidad digital. Y el problema de la identidad digital es que se basa en estándares, ¿vale? Yo puedo crear dentro de, por ejemplo, plataformas concretas que yo tenga de mi sistema, una tecnología de identidad más potente que cuando alguien ya esté dentro de mi propia plataforma, ¿no? Y que tenga un perfil de usuario, pues le haga a identificarse de otras maneras, ¿no? O que tenga, por ejemplo, un token dentro de su sistema o que tenga tu Factor Authenticator. O sea, hay maneras. Pero la identidad digital, como lo podemos entender, ¿no? De decir que cada persona tenga un dispositivo, ¿no? Con un token que al final le represente como persona, eso es algo que está, o sea, que se está haciendo, hay muchísimos esfuerzos, pero que como es un estándar intentando conseguir dentro de, por ejemplo, de la Unión Europea, en Estados Unidos hay otros avances, ¿no? Al final llegará dentro de un tiempo. Y ahí es complicado poder decidir cuál vas a querer tú utilizar. Porque al final, entonces, si tú implementas un tipo de tecnología a día de hoy, quizá en un futuro tengas que cambiarla, porque la Unión Europea avance en otro sentido en el cual tú no sabes, ¿vale? Entonces, ese caso claro, de uso es complejo de implementar por todos los pues, stakeholders que hay alrededor. Sí, vale, y aparte es lo que decíamos, cuando te vayas a plantear esa implementación, lo que has de evaluar es de los proveedores a los que puedes acceder, cuál de ellos ha escogido el camino correcto y está avanzando en esos proyectos, ¿no? Porque son proyectos complejos que no debes liderar tú solo, que debes ir de la mano de un buen proveedor. Entonces, lo importante ahí es escoger a ese buen proveedor y dejarte aconsejar estando también informado con criterio propio de lo que decía, ¿no? No, es que esto que me está vendiendo es increíble, pero luego no va a ser el estándar. ya. Sí, 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 vale. Pues muchas gracias. Sí, yo en este caso entonces lo que haría es quizá esperar un poco y ir siguiendo cómo evolucionan los estándares, ¿no? En cuanto a identidad digital. Perfecto. Creo que había alguna pregunta por el chat. Sí. Eh, Vale, Hugo, muchas gracias, Hugo, por tu pregunta. Dice, ¿qué consejos dais a la hora de hacer calar el mensaje o educar a la gente en los riesgos de ciberseguridad? Básicamente, ¿cuál diríais que es el argumento que más peso tiene a la hora de hacerles ver la importancia de tomar medidas en cuanto a ciberseguridad? Pues esta, si os parece, la empiezo respondiendo yo. Perfecto. Em, yo Lo primero y lo más importante es convencer al comité de dirección que la ciberseguridad es imprescindible, ¿vale? Yo una de las primeras reuniones que tuve con el comité de dirección, lo que empecé a decir no fue, no, hay que estar prevenido, no, fue, en algún momento futuro tendremos una brecha de seguridad. Esa es la realidad para todas las empresas. La cuestión es conseguir que esa brecha suceda de aquí a mucho y no mañana. Y estar preparados para sobrevivir a esa brecha de ciberseguridad. Alargar la fecha de esa brecha, formación. Sobrevivir, formación. A eso le sumamos esas dos frases que hemos dicho. El 95% de los ataques son por un error humano, ¿no?
Ya tienes convencido al comité de dirección. Ahora es muy fácil ir a los trabajadores y decirles, hey, que esto que os estoy explicando, que esta formación que os estoy obligando a hacer 15 minutos semanales, que muchas veces nos puede parecer que es muchísimo tiempo de nuestra vida, viene sostenido por la dirección de la empresa. Y a partir de ahí no te digo que te formes porque sí, no. Te enseño qué repercusiones tendrá que tú no te formes. Repercusiones, em, impacto para nuestra empresa, pérdida de reputación, todos los trabajos y todos los costes asociados a una brecha de seguridad y repercusiones para el trabajador, porque cada vez hay más empresas que ante un error humano se protegen para derivar parte de la responsabilidad de esa brecha al trabajador que ha cometido el error, ¿no? Entonces, esto es algo en el que todos jugamos, todos estamos ahí. Es importante que todos lo sepamos. A eso, por ejemplo, dentro de la presentación os comentaba que toda la formación aplica a nuestra vida particular. Es que ayuda, es que esa formación ayuda a los trabajadores. Entonces, en el momento en que ellos interiorizan que de verdad es importante y que de verdad les va a ayudar, siendo una formación que tiene que estar muy enfocada a que sea práctica, que sea dinámica, a que sea útil, todo viene solo. Y realmente los resultados se ven, ¿eh? En una empresa que recibe formación, sus trabajadores ves inquietudes después de la formación y durante el proceso de formación que antes no tenían. Súper. ¿Algo que añadir, Álvaro? No, yo creo que, porque por poner un poco de contexto también, a mí me gusta mucho dar conferencias acerca de tecnología, más allá de blockchain, pero un poquito más también de organizacional. Y una de las cosas que yo empatizo muy bien con Tony, lo que ha comentado, la parte del propósito, ¿no? O sea, como un consejo a la hora de convencer tanto a dirección como al resto de la empresa al final. Es liderar con propósito, o sea, hacer entender a la gente cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente qué impacto tiene para el proyecto en común que tenemos todos los que estamos en una empresa, que al final es que la empresa funcione y vaya mejor. Y por otro lado, a nivel personal también, ¿no? O sea, entender cuáles los propósitos de los que tenemos a nivel de implementar esas formaciones de seguridad o esos proyectos de ciberseguridad que podamos tener. Muy bien, estupendo. Veo otra pregunta que hay por parte de Lorena. Bueno, Hugo después comentaba antes de saltar, esto será del tema cripto. No, esto no acabo de entender muy bien. Yo, Hugo, no sé si tienes alguna pregunta en concreto, porque el tema cripto nos daría para Claro, un webinar de muchas horas en general. pues hacemos una cosa. Sí. Mientras Hugo redefine y concretiza más su pregunta, vamos a la de Lorena, que dice, ¿qué tipo de perfil profesional se debería ir incorporando en las empresas que quieran empezar a integrar el mundo blockchain en su negocio hotelero, aunque sea para empezar con temas pequeños? ¿Qué Yo, perfil profesional? Lorena, te voy, o sea, bueno, como consejo, más allá o sea, un poco para ver cómo podemos empezar iniciativas. Yo siempre soy un poco de tirar hacia casa. O sea, seguramente haya alguien dentro de la organización que ya tenga un interés dentro de la tecnología que podamos utilizar, porque el domain knowledge, ¿no? El conocimiento del entorno que seguramente tengan los profesionales de esa empresa seguramente ya es muy importante. Lo que necesitamos entender, y ellos seguramente, es qué problemas tiene la empresa que queremos abordar con blockchain. Y una vez ahí, ya podemos empezar, como también decía Tonia, ok, pues qué empresa externa me puede ayudar, qué consultores, si queremos ya incluso, ya iríamos a un paso más adelante, ¿no? Si queremos contratar a desarrolladores que planteen iniciativas, ¿no? Pero yo, para empezar, o sea, la primera persona que tiene que liderar un proyecto de blockchain, para mí debería cumplir estos dos requisitos. Por un lado, ser de la empresa y entender los problemas con los que se lidia en el día a día, que además normalmente tendrá un cierto, voy a llamarle respeto o reconocimiento dentro de la propia empresa, que luego pueda entender la tecnología y tenga un interés por la tecnología para poder traer soluciones que apliquen en el mundo real. Porque si traemos a alguien de fuera que tenga toda la buena voluntad de implementar algo, muchas veces seguramente nos encontraremos con que esa persona tiene muchos intereses a nivel de blockchain y que pueda tener soluciones, pero que quizá luego no entienda los problemas concretos de esa propia empresa, ¿no? No sé si Tony quieres complementar en algo. Muy bien. Sí, yo creo que hay un punto importante con esto, que es el hecho de la aceptación del cambio. Al final, ya sea
el blockchain o cualquier otra novedad tecnológica o cualquier innovación en general tiene que estar apoyada por gente que acepte bien los cambios, que sea facilitadora, que convenzca en su forma de hablar al resto de sus compañeros. Entonces, esas personas destacan, es lo que decías, ¿no? Que son personas valoradas en las empresas, son personas que destacan, que todo el mundo ya sabe de, no, lo nuevo dáselo a él, que es al que le gusta, ¿no? Pues ese él es la persona o esa ella son las personas adecuadas para este tipo de proyectos. Súper. Muchas gracias a los dos. Mira, nos ha contestado Hugo al tema de las criptos. Creo que se está refiriendo a la adopción funcional de criptomonedas, ¿eh? O sea, las criptomonedas en sí, ya no hablamos de aplicaciones en tecnología blockchain, sino de las criptomonedas. ¿Hacia dónde diríais que evolucionará? ¿O lo veis especulativo? No sé si, Tony, ¿quieres que responda yo una parte y luego te dejo a ti? Vale. Empieza. Esta pregunta tiene, Tiene mucha mucha tela. amiga, tiene mucha amiga. Sí. A ver, vamos a Tiene ver. Es que también digo, aquí nos podríamos pasar hablando mucho rato sobre las criptomonedas porque cada criptomoneda hay que pensar que al final no deja de ser un proyecto separado, ¿no? Entonces, las criptomonedas vamos a hablar de dos diferentes, ¿no? Tenemos, y voy a intentar hacer esto rápido y resumido. Las criptomonedas tenemos las de uso como lo que serían Bitcoin o Litecoin o cualquier otra moneda que su objetivo sea tener un uso en la vida real, ¿vale? Y aunque nosotros no la estemos utilizando, en muchas partes del mundo se utiliza, ¿vale? Hay muchos países en los cuales, por ejemplo, tenemos inflaciones descomunales, donde esas monedas encuentran una aceptación y una cabida, porque al final nos permite, estando fuera de un sistema bancario, poder utilizar un sistema financiero, ¿vale? Entonces, esto hay que entender que ya funciona en muchas partes del mundo. Y esto va en contra un poco de la parte de la filosofía de blockchain, pero como no hay, por así decirlo, la facilitación del uso, o sea, el hecho de que yo vaya con mi tarjeta Visa o mi móvil a un datáfono y pague, eso en blockchain no existe. Es mucho más complejo a través de QRs y eso es muy complejo. Entonces, el hecho de, como la infraestructura ya está montada, yo no creo que esas tecnologías vayan a adoptarse, por lo menos no en el futuro cercano y no para nuestro uso cotidiano. Quizá en un futuro sí, no sabemos cómo esto se va a desarrollar, ¿no? Quizá viene una empresa y monta una infraestructura así y realmente puede funcionar, ¿no? Pero yo esas monedas las veo, como he dicho antes, países en los cuales hay inflación, que el sistema o el acceso al sistema bancario es complejo, ahí hay una cabida y se están utilizando a día de hoy. Las otras criptomonedas tenemos que imaginárnosla no como monedas, sino como acciones de empresas, ¿vale? Esos son representaciones de proyectos. Por ejemplo, Ethereum. Ethereum es una moneda relativa a un proyecto, al proyecto Ethereum, ¿vale? Y lo que facilita esto es que puedan conseguir dinero. O sea, tú empiezas un proyecto, generas unas monedas, las vendes, financias tu proyecto. Es como si fuera un poco la bolsa, un poco más a lo bestia, ¿vale? Pero es como si fuera un poco más la bolsa. Esas monedas, algunos proyectos son muy interesantes, tienen mucho futuro y otros son completamente scams, o sea, hace fraudes. Yo no aconsejo a nadie que invierta en criptomonedas, a nadie, y si quiere invertir, que mire muy bien dónde está invirtiendo, con qué plataformas lo está haciendo, ¿vale? Y eso, pero hay que entender esa diferenciación. Unas son monedas y su objetivo es tener un impacto en el sistema bancario y financiero, y otros son proyectos y no dejan de ser acciones de esos proyectos, ¿vale? Y no sé si así en un par de muy minutos bien consigo. resumido. Yo os voy a reducir esto a un ejemplo de vida real, ¿vale? ¿Qué métodos de pago hay en la web? ¿No? Por ejemplo, ahora mismo todas las webs tienen el pago mediante tarjeta y hay muchas que están empezando a incorporar el pago mediante Bizum. Em, ¿Qué comisionado tiene el pago mediante Bizum? ¿Qué implementación? ¿Qué facilidad de implementación a través de nuestros proveedores? ¿Cuánta gente por añadir el pago en Bizum va a dejar de pagar con tarjeta? ¿Vale? Vamos a canalizar, nos vamos a comer unos pagos por otros, pues llegará un momento que las criptomonedas, o puede que llegue un momento que sean tan comunes, tan generales, que nos lo tendremos que plantear, igual que a lo mejor ahora nos estamos planteando si añadir Bizum o no. Oye, todo el mundo usa criptomonedas, todo el mundo paga con criptomonedas, ¿la añado a mi web? Vale, ¿qué comisión voy a tener por añadir ese nuevo sistema de pago? ¿A qué tipo de clientes o de qué nacionalidades me va a ser útil añadir ese método de pago? El cliente asiático paga con un método que aquí no es común.
Bueno, pues esto a lo mejor será, como decía Álvaro, para algunos países determinados, ¿no? Pues esa será la forma natural de decidir si lo incorporamos como sistemas de pago dentro de nuestro negocio. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Mira, estamos justo a las 11, llegando al final de nuestro webinar. Qué lástima, pero bueno, también hay que dejar paso a otras cosas en la vida. Así que, bueno, muchísimas gracias a los ponentes, por supuesto, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Espero que haya sido de utilidad. Y nada, solo deciros que os esperamos en el próximo webinar, que será el 17 de abril, sobre realidad aumentada y realidad virtual aplicada en el turismo. Y nada, desearos un súper buen resto del día y muchas gracias a todos.